Hola a todos, mi nombre es Lady Joana Carrillo y a continuación les voy a presentar mi anteproyecto. En la actualidad, la humanidad es consciente del mundo violento en el que debe vivir, donde el ejercicio de la violencia tiene distintas formas de representarse, a nivel de género, psicológico, sexual, simbólico, racial, etc., que sin duda alguna están relacionados con el lenguaje como eje fundamental. Por lo anterior, la licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana de la Corporación Universitaria Minuto de Dios ha propuesto el proyecto de investigación La violencia en el lenguaje, análisis del discurso de producciones culturales colombianas entre 1990 al 2020. A partir de allí se ve la necesidad de integrar al proyecto un auxiliar de investigación que trabaje en la recolección de documentos de material teórico. Entonces, para el caso que me ocupa en mi tarea como auxiliar, es la realización de dicha recolección de material teórico, la cual conlleva la ejecución de una rigurosa búsqueda de información sobre las investigaciones y documentos que aporten a la construcción de un registro de aproximaciones teóricas desde las categorías de lenguaje y violencia. Opcionalmente, se tiene la categoría de paz. Es por lo anterior que para realizar una buena investigación se requiere de bases teóricas que fundamenten la relación de lenguaje y violencia y la evolución de estas categorías. Esto por medio de una exhaustiva búsqueda de fuentes bibliográficas. Partiendo de lo mencionado, surge el siguiente interrogante. ¿Cuáles son las aproximaciones teóricas que subyacen en investigaciones que abordan las categorías de lenguaje y violencia publicadas en los últimos 20 años? En este contexto, resolver el interrogante planteado anteriormente es de gran importancia, puesto que la finalidad de mi labor es la recolección de material teórico para así poder llegar a catalogar los aspectos teóricos más importantes que pueden servir para la investigación. Eso también ayudará a trazar una línea fundamental en la que relacionará con el análisis que las docentes esperan llegar. Además, servirá como fundamento en el que respaldará la investigación de las docentes y finalmente ayudará para generar un artículo de revisión teórica donde se pueda recopilar toda la información relevante a través de la investigación hechas por las docentes. ¿A quiénes servirá este artículo? Se considera que esto responderá a grupos científicos que busquen una investigación basada en las producciones culturales de Colombia, donde encuentren hallazgos sobre la perpetuidad de una violencia que al parecer nunca será desaparecida dentro del contexto colombiano, independientemente de haberse realizado un proceso de paz. Por lo anterior, se esclarece que no se puede resolver el problema del conflicto, pero sin duda alguna sí se puede llegar a comprender de mejor manera sobre cuál es el génesis de esta categoría. Y de este mismo modo se puede disminuir por medio de la conciencia sobre la importancia del lenguaje y la violencia para generar un cambio social. Objetivo general. A partir de allí, se requiere consolidar un registro con las aproximaciones teóricas relacionadas con el lenguaje y la violencia. Esto a través de la revisión de fuentes bibliográficas en los últimos 20 años que se ubican en las bases de datos y el repositorio de la Universidad Minuto de Dios. En cuanto a los objetivos específicos, en primer lugar, se requiere explorar las fuentes bibliográficas relacionadas con el lenguaje y la violencia. En segundo lugar, se requiere catalogar los aspectos teóricos concernientes con el lenguaje y la violencia. Y en tercer lugar, se requiere analizar el contenido de estos aspectos teóricos encontrados en las fuentes bibliográficas previamente catalogadas. Antecedentes. Un primer trabajo corresponde a un grupo de estudiantes que hizo una investigación denominada Estado del Arte e Investigación en Semiótica del Cine. Este trabajo los autores buscan cómo brindar herramientas para la interpretación del discurso cinematográfico. El segundo trabajo, realizado por Díaz y Nieto, se denomina El estado del arte del discurso audiovisual en Latinoamérica. Se trata de una investigación en el campo del análisis del discurso audiovisual para ejecutar dentro de la misma Facultad de Educación, con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana.
Y un tercer trabajo es el de Castillo, que lleva por título Trinomio cuadrado perfecto, cultura, comunicación y lenguaje para la comunicación. Se trata de un trabajo de revisión teórica que tiene como fin examinar los problemas de la significación desde estos 3 puntos claves. Si bien estos trabajos encontrados como antecedentes no hablan específicamente del lenguaje y la violencia, son importantes ya que sirven como una guía metodológica para el proceso investigativo que se está haciendo actualmente. Aparte de esto, ayudan a tener una visión panorámica de cómo generar un trabajo investigativo relacionado con la revisión teórica. Por otro lado, la estructura con la que se trabajan estos documentos son importantes ya que pueden servir como una guía a la hora de establecer una estructura y las categorías a trabajar. Marco teórico. Al establecer las categorías centrales como lo son lenguaje, violencia y opcionalmente paz, se proponen los siguientes postulados que serán de gran ayuda para conformar el marco conceptual que fundamentará el proceso de investigación. Se tiene en primer lugar a Steven Pinker con el instinto del lenguaje, a Judith Butler con lenguaje, poder e identidad, se tiene a Julia Kristeva con lenguaje S desconocido, se tiene también a Johan Galtung. A partir de allí se manejan distintos postulados a través de la violencia y la paz, que son como los ejes fundamentales de este autor. Finalmente se tiene a Alfonso López Quintas, quien trabaja el libro La manipulación del hombre a través del lenguaje, estudio de los recursos manipuladores y del antídoto contra los mismos. Metodología. El enfoque seleccionado para el trabajo investigativo es cualitativo, porque lo que se pretende es conocer, catalogar un fenómeno social y cultural a partir de las fuentes bibliográficas recolectadas. Por otro lado, el método elegido es la investigación teórica, ya que con esta se puede organizar y sistematizar los conocimientos encontrados a partir de la elaboración conceptual que se genere. Este tipo de investigación sirve para el desarrollo de abordajes multidisciplinarios, para así indagar teorías con mayor alcance y poder explicativo. Para llevar a cabo esta investigación, llevaré a cabo los siguientes pasos. En primer lugar, se consolidará un registro con las aproximaciones teóricas sobre el lenguaje y violencia a través de la investigación teórica, por medio de la base de datos y el repositorio de la Universidad Minuto de Dios, y se limitará a las publicaciones de los últimos 20 años. Las etapas de recolección son: búsqueda de fuentes bibliográficas, revisión de material, catalogar los aspectos teóricos, análisis del contenido de los aspectos teóricos propuestos y finalmente la elaboración del artículo de revisión teórica.